público, puntualmente con los dirigentes, y cómo están siendo observados, ¿no?, por la ciudadanía, por la población. Bueno, justamente la consultora CBE hizo un mapeo sobre los dirigentes, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, ¿no?, los jefes de comunales, y para dar un poquito más de detalle, para conocer un poquito más la letra fina, vamos a darle la bienvenida a Martín Bazán, subdirector de CBE Consultora Opinión Pública. Martín, el gusto en saludarte. Jorge Moure. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Martín, ustedes estuvieron realizando un trabajo más que interesante sobre los intendentes del conurbano, la imagen de los intendentes y la imagen de los municipios. Contanos un poquito cómo fue, a partir de qué surge esta idea de hacer esta encuesta. Bien, es un estudio que se desprende de un ranking que nosotros venimos haciendo ya hace más de 3 años, que es el ranking de gobernadores, en donde medimos las 24 provincias en simultáneo, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y respecto a la valoración de cada uno de los vecinos de su provincia, de su gobernador, ¿no?, organizamos un ranking de imagen positiva, de mayor a menor imagen positiva. En este caso, bueno, lo hicimos con los intendentes del Gran Buenos Aires, con 24 municipios, en donde realizamos 24 encuestas simultáneas en 24 municipios que tomamos. Estamos hablando de que se hicieron entre 600 y 680 casos en cada uno de los municipios, más o menos en total son 15.000 encuestas, en donde consultamos en cada municipio por su intendente, ¿no? En términos de imagen, qué imagen tenían de ellos, si muy buena, mala o muy mala, Sí. Y ahí organizamos entre imagen positiva y negativa este ranking que publicamos, en donde en primer lugar ha quedado el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, 69.2 de imagen positiva para él. El segundo lugar es para Diego Valenzuela, de 3 de febrero, 69.1, y el tercer lugar para Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, 68.9 para él. Esos fueron los 3 intendentes mejores valorados por sus vecinos. Cuando se toma, Martín, esta imagen positiva que vos bien marcás, de estas preguntas que bien detallaste, ¿qué sería imagen positiva? ¿Gestión? Imagen, digo, a partir de interacción de las redes sociales, la administración, cómo está llevando a cabo, ¿qué lectura o por lo menos qué conclusión sacan de imagen positiva? Bien, siempre el peso de la imagen del candidato en relación a lo que ve el vecino en su cercanía, ¿no?, en la gestión más cercana, tiene muchísimo que ver, sobre todo en los intendentes, que son quienes están más cerca del vecino, ¿no? Entonces, en términos de gestión es muy importante de qué ve que se está haciendo y qué no se está haciendo dentro de los municipios, pero también la imagen del candidato, podríamos decir, de la persona, más allá de la gestión, tiene su importancia. Yo creo que va una dualidad en eso, ¿no? En la imagen de la persona, pero también en la gestión del día a día, y de qué empieza a ver el vecino semana a semana, ¿no?, de estas nuevas gestiones que están iniciando después de diciembre. Totalmente. Sobre todo en procesos que vienen ya desde hace un tiempo. Bueno, Martín, hay que tener en cuenta, ¿no? La provincia de Buenos Aires siempre fue una olla a presión en situaciones de crisis, en situaciones de masazos económicos, y estamos atravesando justamente, ¿no?, una situación muy delicada, muy sensible, en donde los intendentes van a tener o ya están teniendo un rol fundamental. Sí, viene un tiempos en donde yo entiendo que los localismos, tanto para intendentes como para gobernadores, llevándolo un poco a nivel federal, Sí. Va a ser fundamental, ¿no? En donde el vecino quizá no es al primer lugar donde acude a la Casa Rosada cuando tiene un conflicto o cuando no llega a poder llenar un plato a fin de mes, sino es que recae sobre los municipios, sobre los comedores, sobre aquellos que tienen alguna referencia dentro de los barrios,
y ahí los municipios y los gobiernos provinciales van a tener que ver qué estructura y qué ingeniería logran resolver para poder paliar esta rueda que se termina cortando, ¿no? Que quizá antes no se había cortado, por ejemplo, con el subsidio de transporte en las provincias, Claro. con el conflicto que hay con los comedores, que es de gran importancia para las intendencias de los distintos municipios, sobre todo del Gran Buenos Aires y del Gran Córdoba, del Gran Rosario, donde están los grandes centros urbanos, ¿no? Y es ahí, me parece, donde es tanto municipios como provincias van a tener que ver qué ingeniería logran realizar para poder paliar este ciclo que se corta, ¿no? Pensando también un poco en la obra pública, bueno, distintos problemas que se van a ir encontrando en este proceso de gobierno de Javier Milei, que quizás no lo habían tenido en el mapa o es un conflicto que antes no se había dado. Respecto al cómo influye hoy en eso en la imagen de Javier Milei, también en este estudio preguntamos en los 24 municipios por sobre en la imagen del presidente y nos encontramos con una caída fuerte en los 24 municipios, con caídas que van desde los 8 a los 6 puntos, ¿no? Con caída en todos los municipios y solamente en 3 municipios con una imagen positiva que supera la negativa. Tigre, San Isidro y Vicente López siguen siendo los municipios en donde Javier Milei está mejor valorado. ¿Y eso se sabe por qué? No, es en términos de imagen, siempre generalmente Vicente López y San Isidro son dos de los municipios más fuertes, en este caso también se suma Tigre con 52, 51 y 49% de imagen positiva. En relación a la caída, nosotros tenemos indicadores a nivel nacional de que hablan, a nivel nacional estamos hablando de una caída del presidente entre 4 y 5% desde el inicio de la gestión, lo cual el principal factor es no ver una modificación en términos económicos en el corto plazo. Eso es lo que principalmente plasman aquellos que deciden hoy quitar su apoyo quizás a Javier Milei, que en algún momento lo votaron, creen que o esperaban que en el corto plazo haya alguna modificación en lo económico o en el bolsillo que no la están viendo. Claro, Martín, digo, en esta batería de preguntas también está incluida esto de si lo habían votado al presidente Javier Milei. En este caso en particular no, pero sí en este estudio que te mencionaba recién, sí, porque nuestro interés era saber, bueno, dentro de qué grupo de votantes eran los que se estaban yendo, ¿no?, de esta imagen positiva de Javier Milei, y ahí lo que nos permitió ver es la composición un poco de la imagen de Milei, que tiene un 30% de núcleo duro, que es ese 30% que lo votó en las PASO, que lo votó en las generales, que lo votó en el balotaje, pero también tiene una composición de un 29-28% de votantes que llegaron a último momento y que llegaron en contraposición a no querer votar a Massa, a que Juntos por el Cambio ya no tenía un candidato, son esos votantes que llegaron a último momento los que hoy empiezan a quizás darle la espalda al presidente, sobre todo votantes de Juntos por el Cambio y del peronismo federal que a último momento decidieron no votar por Sergio Massa. Martín, digo, con estos datos que vos estás dando en virtud de la caída en la imagen del presidente, ¿es una caída que va en punta o es una caída que se está dando de manera paulatina? Es una caída que se da de manera paulatina. Yo entiendo que es amortiguado por esos primeros 100 meses de la luna de miel que siempre se hablan, ¿no? Sí. Bueno, en este caso las decisiones que ha tomado Javier Milei han sido muy fuertes, lo cual siempre en esos primeros 100 meses se dice que uno puede hacer cosas que no tendría permitido en otros tiempos del mandato. Yo creo que Javier Milei jugó muchas cartas desde un principio, que hacen que el bolsillo del vecino se vea afectado y del votante se vea afectado de gran manera, ¿no? Por lo cual la caída es amortiguada por esa luna de miel, pero de seguir así y de no dar ningún alivio como se espera que no sea, ¿no? Por lo menos hasta junio, julio, donde prevén una caída en términos económicos,
Yo creo que la caída de la imagen del presidente va a ir aumentando, sobre todo en cuanto nos vayamos alejando de estos primeros 100 días de mandato, ¿no? Sí. Que es el visto bueno que generalmente tiene la población por sobre cuando inicia un mandato presidencial. Totalmente. Martín, hay, o por lo menos en los estudios que están llevando adelante desde la consultora, ¿hay una figura que pueda empezar a, por lo menos, a opacar o a generar una contraposición a la administración de Javier Milei? Bien, y también creo que esta pregunta va un poco ensamblada a la anterior. Hoy no hay un dirigente dentro de la oposición que logre capitalizar los votos que hoy está perdiendo Javier Milei, por lo cual hace que tampoco sea tan peligroso para el presidente tener esta pérdida, ¿no? Hoy nadie dentro de la oposición logra capitalizarlo, quizá los nombres que aparecieron en el centro de la escena fueron Martín Yayora y Maximiliano Puyaro, gobernadores de Córdoba y de Santa Fe respectivamente, pero bueno, con un nivel de desconocimiento dentro de la provincia de Buenos Aires muy alto para Cristina ellos, ¿no? Kirchner, Martín. Y Cristina Kirchner tiene es lo que se habla siempre, ¿no? Un techo electoral muy alto y un piso, un techo electoral muy bajo y un piso de núcleo duro de votantes ya consolidado, ¿no? Sí. Entonces parece difícil que hoy vuelva al centro de la escena. Yo creo que el candidato de la oposición va a aparecer en algún momento, pero no va a ser ninguna de las caras conocidas, ¿no? Sacaría yo o descontaría que no sería Cristina Kirchner, que sí puede tener un peso sus palabras para Claro, teniendo en cuenta estas reapariciones, ¿no?, que tuvo en esta última semana. Sí, internas dentro del partido, ¿no? Claro. Parece ser palabras de peso más para adentro que para lo que pueda llegar a construir para afuera, porque aquellos que tienen una imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner no la cambian y aquellos que tienen una positiva la siguen a ultranza, ¿no? Entonces no parece ser alguien que pueda llegar a mover el tablero político, como sí quizá Axel Kicillof, como sí quizá Guado de Pedro, pensando en alguna figura dentro de la oposición, así como dentro de Juntos por el Cambio, quizá Macri no es hoy una figura que tiene una incidencia muy grande dentro de su partido, ¿no? Pero quizá pensando a futuro y por fuera de eso, bueno, parece difícil que sea una de las figuras que aparezca dentro de la escena como principal opositor o como principal aliado. ¿Larreta quedó muy fuera del radar? Y Larreta hoy no está teniendo una participación activa. Claro. Entiendo que puede ser dentro de la oposición uno de los factores que salga y que se empiece a centrar, pero parece una oposición no, fíjate que hemos tirado nombres, pero que ninguno hoy parece... Muy atomizado, ¿no? Muy atomizado y que ninguno toma la lanza, ¿no? Por el resto, incluso pensando dentro del radicalismo, bueno, Martín Lustó, Rodrigo de Loredo, distintos dirigentes que hoy podrían estar en ese lugar o podrían estar nucleando a la oposición para hacerle frente a Javier Milei. Hoy nadie toma ese lugar. Entiendo que están esperando que quizá estos números que nosotros venimos viendo de caída de imagen, bueno, sigan haciendo mella en el presidente y ahí sí poder tener alguna presencia más importante como oposición. Hoy se los ve expectante, ¿no? Incluso, fíjate, algo que se dio como particular en el paro de la CGT, quienes subieron a hablar fueron solamente sindicalistas, ¿no? Que parece hoy no robarle ningún voto a Javier Milei. Hoy el sindicalismo, Martín, discúlpame, hoy el sindicalismo, ¿qué lugar ocupa en la opinión de la gente? No, y el sindicalismo tiene una visión negativa muy fuerte a nivel de análisis político. No llega o nadie que hoy esté ligado al sindicalismo es visto de buena manera por ocupar un cargo público, ¿no? No tiene una consolidación política dentro de la sociedad para poder tener números positivos como los que estábamos hablando de cualquier dirigente. Incluso hasta los propios gobernadores pueden llegar a tener más chance hoy que alguien del sindicalismo. Por eso te decía que
incluso con un acto tan fuerte como fue esa movilización, nadie logró capitalizar ese paro, ¿no? Porque el sindicalismo hace que nadie lo capitalice. Por último, Martín, el tema pobreza y desocupación, ¿no? Son dos números, por lo menos el de pobreza se conoció hace muy pocos días, pero el índice de desocupación también, ¿no? Gravita un poco en virtud de todo este escenario económico-político. Sí, totalmente. El panorama económico, sobre todo, creo que el año pasado habíamos tenido una elección en donde el escenario económico era la principal propuesta de todas las plataformas, ¿no? Quizás hasta se habló poco de seguridad, se habló poco de salud, la economía era el centro de la escena. Hoy eso se profundiza, ¿no? Sobre todo por las complicaciones que vos bien mencionabas, la desocupación, que empieza a ser un problema que quizá no estaba tanto en el radar, pero claro, que ahora empieza a resurgir, en donde eso te lleva a que quizá no se empiece a discutir tanto en términos salariales, sino se empieza a discutir en términos de, bueno, no hay que echar más a nadie, ¿no? Y también es un problema para la clase trabajadora tener ese problema en la mira que quizá antes no estaba. La pobreza, hemos conocido los números este mes, que son números atrasados, ¿no? Seguramente el mes que viene con los indicadores económicos sea aún mayor, y lo que se espera desde el gobierno nacional es que esto siga de esta manera hasta el mes de junio, julio, donde sería el pico mínimo de esta caída económica. Ellos esperan que después de eso se dé una subida, bueno, algunos dicen que no se daría, pero bueno, solo en términos económicos resta esperar que las medidas que está tomando el gobierno, que ya sabemos que impactan de manera negativa en su imagen, hagan el efecto que esperan en términos económicos para que la economía empiece a mejorar lentamente, ¿no? Martín, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB, Consultora Opinión Pública, pasaba por Mañana Sí. Mañana sí, mañana sí.